La crisis general que se ha abatido por todo el mundo moderno y en casi todas las esferas de la vida se manifiesta de un modo diverso en cada país, afectando a campos diferentes y revistiendo diferentes formas. En América, uno de los aspectos más característicos y sugerentes es la crisis periódica en la educación. Así, comienza un artículo llamado La crisis de la educación, la filósofa alemana y luego estadounidense Hannah Arendt. Y de esta crisis de la educación, según la visión de Hannah Arendt, vamos a hablar en los siguientes minutos con el profesor de filosofía Antonio Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel, y sabes que siempre es un placer estar de nuevo aquí. Hablamos de dos cosas quizá diferentes porque estamos situándonos en América, que es donde se sitúa Hannah Arendt en este artículo, y de la crisis de la educación, y también en un tiempo determinado. Este artículo se escribió en 1959. Lo traemos aquí un poco como colofón de esta serie que venimos haciendo sobre la educación. Convendría quizá decir por qué se ha elegido a esta escritora, a esta filósofa, a esta mujer con una vida además muy movida, como veremos. Daremos algún pequeño dato autobiográfico, pero sobre todo es conveniente saber por qué nos situamos en América, por qué a finales de los años 50 y en esta mujer que nació en Alemania y además era judía. Pues bien, esa entradilla que tú acabas de leer del artículo es seguida inmediatamente por una frase que yo pienso que es rotunda y que nos viene a indicar cuál es la complejidad que está afrontando Hannah Arendt en este pequeño ensayito. Un ensayito que pertenece a un libro de ensayos más amplio, Between Past and Future, y que también nos indica un elemento crucial, ¿no?, entre el pasado y el futuro. Estamos en un momento clave, el arranque de los años 60, al final de la década de los 50. Ese texto dice: se puede tomar como una regla general de nuestro siglo que todo lo que sea posible en un país puede ser en un futuro previsible, igualmente posible en casi todos los demás. Y esto es casi una profecía por lo que vamos a comentar a continuación, ¿verdad? Antes de entrar en este ensayo de Hannah Arendt, quizá convendría dar estos datos biográficos de los que hablábamos. Hannah Arendt es una, efectivamente, filósofa alemana que estudió con dos de los filósofos más prestigiosos en Alemania de esa primera mitad del siglo XX. Por una parte, Martin Heidegger y Karl Jaspers. Y ella, además, aunque en este artículo dice: yo no soy una especialista en la educación, pero fue profesora de enseñanza, lo que llamaríamos enseñanza secundaria, ¿no?, del colegio secundario. Pasó por las universidades más prestigiosas, por Marburgo, por Friburgo, y su condición de ser judía pues la llevó a ese terrible desenlace que vivieron muchos de los profesores de aquella época, y hasta tener que exiliarse en Estados Unidos. Pero debido a esa altura intelectual pudo, o se tuvo en cierto modo casi obligada, a que enfrentara uno de los retos más grandes de su vida intelectual, que fue tener que evaluar hasta qué punto realmente los nazis juzgados en el juicio de Nuremberg habían obrado con una intención aviesa de hacer daño y hacer mal, o si por el contrario les movían otro tipo de intenciones, otro tipo de motivaciones. Claro, la situación fue bastante tensa porque frente a la comunidad judía que buscaba un juicio moral, Hannah Arendt no tuvo más remedio que afirmar que no había detrás una intención maligna, sino que muchos de ellos pues habían obrado como hombres normales que simplemente actuaban por deber. Y aquello la llevó pues a una tensión intelectual muy grande. Ella siguió estudiando, fue profesora también en Estados Unidos, estuvo becada por la Fundación Guggenheim, por ejemplo, y se convirtió pues quizás en la mujer filósofa más prestigiosa de esa segunda parte después de la Segunda Guerra Mundial. Decir que nació en 1906 y murió en 1975 y que tiene grandes obras como Los orígenes del totalitarismo, también Eichmann en Jerusalén, que precisamente fue motivo de un debate posterior importante, la crisis de la República. Pero hoy nos vamos a centrar en sus ideas sobre esta crisis de la educación que ella
sitúa en Estados Unidos de América, pero que efectivamente dice, como se ha comentado antes en esta frase, que este modelo es muy fácilmente exportable a otros lugares y yo diría ya, esto es una cuestión mía, hasta en otros tiempos, porque precisamente esta crisis de la educación de la que ella habla en 1959, de alguna manera ha venido a Europa bastantes años después. Sí, es quizás lo más curioso de este artículo, que podríamos decir está de rabiosa actualidad. Por una parte, reconoce Hannah Arendt que la situación en la que se está produciendo lo que ella llama una crisis educativa en América resulta muy propia de la situación concreta en la que se ha construido la vida política en Estados Unidos y la propia organización social. Porque hay un detalle que determina que la educación en América sea, dice Hannah Arendt, mucho más importante desde el punto de vista de la opinión pública que en otros países, que se debata más y preocupe mucho más la enseñanza. Ya vimos que una de las grandes manifestaciones de niños contra el sistema educativo había tenido lugar en Nueva York, ¿no? En el primer programa que grabamos de esta serie. Y eso había sido casi a principios de siglo. En 1959 Hannah Arendt está poniendo también de manifiesto que se ha producido otra crisis, como si la educación en Estados Unidos siempre estuviese en crisis. En este caso, ella lo achaca a los siguientes factores. Por una parte, porque América es fundamentalmente una tierra de migrantes. Y eso significa que la única forma de poder integrar al ciudadano dentro del contexto de una tierra que no tiene una identidad y un pasado rotundo, cerrado, ya muy hechos, es estar constantemente reinsertando a un joven, a un niño que no forma parte de esa cultura y que, en cierto modo, la educación sirve de vehículo para integrarlo desde el principio, sin que pueda valerse de otros recursos que Europa tendría, que serían la familia, la tradición, el pasado, etcétera, etcétera. Es quizá como si gentes de distintas tradiciones, que sí vienen pues de otros países, bien inmigrantes del centro o el sur de América o desde Europa, con distintas formas de pensar, distintas religiones, hubiera que darles una identidad común y la educación se centrara más que en impartir conocimientos, en dar esa identidad a gente que tiene identidades diferentes. Efectivamente, sería ese concepto de educación en el sentido más esencial de la palabra frente al concepto de instrucción o del concepto de enseñanza, porque lo que requiere el emigrante es una inmersión cultural, al fin y al cabo, no tanto presuntamente, que es contra lo que se rebelan los niños judíos cuando decían aquello de nosotros lo que queremos es una educación seria a principios de siglo, o sea que esto venía latiendo desde hace muchas décadas atrás, ¿no? No queremos simplemente una mera inmersión cultural, sino que lo que queremos es una enseñanza de verdad que nos permita promocionarnos socialmente. Por otra parte, tenemos otro de los caracteres que pone de manifiesto Hannah Arendt, que es el carácter de lo igualitario. Frente a sociedades donde la enseñanza se rige fundamentalmente por un criterio de méritos y excelencia en los méritos, la educación de los Estados Unidos intenta generar una clase media cultural que es reacia a cualquier sistema de diferenciación social. Por tanto, el igualitarismo aplasta las formas de diferenciación social que, por ejemplo, ella indica que en Europa no son discutibles, sobre todo, por ejemplo, en la educación inglesa, donde, si admitimos el término, la educación es fundamentalmente clasista porque constituye diversos niveles y jerarquías de la estructura social. No estamos hablando en este momento, en contra de lo que quizás pueda parecer, de niveles sociales en cuanto a renta per cápita, sino que estamos hablando de niveles en cuanto a principios de autoridad. Es decir, en la cúspide estaría el maestro, el profesor, y después estarían los alumnos, y en medio pues sería como una especie de pirámide que en Estados Unidos es la que parece que no existe y, como veremos después, de alguna manera es lo que se ha transportado muchos años después a Europa. Incluso ella, en otro fragmento que podemos también destacar, dice: la relación con el mundo exterior ha estado caracterizada más bien y desde el comienzo por el hecho de que esta república, América, que planeó abolir la pobreza y la esclavitud, acogió a todos los pobres y oprimidos de la tierra. En palabras pronunciadas por John Adams en 1765, esto es antes de la Declaración de Independencia,
siempre considero el establecimiento de América como el inicio de un gran plan y designio de la providencia para la iluminación y emancipación de todos los oprimidos de la tierra. Esta intención de un igualitarismo por una sociedad que se configura en torno a lo que podríamos llamar una liberación igualitaria de los oprimidos de la tierra sigue pesando en la estructura política de un país que entiende cualquier diferenciación cultural o cualquier diferenciación jerárquica dentro también de las aulas como un atentado contra sus propios principios de igualdad. Esto va a dar lugar, como veremos ahora, a que gran parte de los problemas en los que concentra Hannah Arendt esta crisis tengan que ver con estos dos indicadores. Una tierra de los nuevos, una tierra donde se produce la ilusión de que estamos creando un nuevo Estado y que además ese Estado se cree sobre el concepto de igualdad de los oprimidos. Hablamos en un anterior programa precisamente de Rousseau y también de sus teorías en cuanto a la educación. Aquí estaría muy claro, y Hannah Arendt habla de ello, de este niño autónomo en cuanto a que está con sus iguales, pero separado de la autoridad. De alguna manera hay que criar de esta manera independiente, pero que luego no es tan independiente, puesto que está dentro de la masa de los que son iguales. Efectivamente, el primer defecto, el primer error que Hannah Arendt detecta y que sería uno de los primeros factores que ha producido esa crisis, se trata básicamente de ese papel de la igualdad que juega un papel fundamental en la vida americana y que tiene un marcado carácter russoniano. Ese primer ingrediente supone que el niño es perfectamente autónomo, no debe estar sometido a ningún criterio de autoridad que pese sobre él, tiene que desarrollarse con espontaneidad porque él mismo es el actor de su propio desarrollo y cualquier injerencia externa, cualquier injerencia que viniese, como dice Hannah Arendt, desde lo viejo, pervertiría esa posibilidad de crear un nuevo mundo. Es muy fácil unirlo a las corrientes russonianas, ese primer principio. Y además ella dice también que es un indicador de la falta de sentido común que tiene la educación en Estados Unidos. Porque el artículo de Hannah Arendt no solo es un artículo, diríamos, meramente expositivo, sino que tiene muchos criterios valorativos. Ella piensa que lo que se está produciendo pues, es una falta enorme de sentido común y a ella le parece también extraña esta situación, porque uno de los conceptos fundamentales de la vida intelectual americana es el sentido común, que realmente en la enseñanza se haya partido el sentido común, es muy grave en ese aspecto. ¿Qué es lo que conlleva esta situación, según Hannah Arendt, en un principio? Abolida la autoridad del maestro, del profesor, siendo el maestro, el profesor, un mero acompañante, el individuo queda en manos de la mayoría, queda en manos de una masa que es la que va a tener la autoridad, que suplanta la autoridad. Y para Hannah Arendt, esta mayoría, este grupo de iguales, es infinitamente más autoritario, más aterrador que la autoridad regida del adulto hacia el joven o hacia el niño, que por lo menos tiene algunos tipos de criterios de control racional. También nos habla Hannah Arendt de cómo pues esta evolución hace que se piense en lo global y no se piense en las materias en particular. Es decir, se enseña este adoctrinamiento de alguna manera, pero no se enseñan las materias específicas. Por lo tanto, el que enseña tiene que saber cómo adoctrinar, pero no tanto de una materia en particular. El segundo detalle, el segundo aspecto crítico para Hannah Arendt, que podríamos también decir que es un planteamiento de mucha actualidad, hay que tener en cuenta que lo que ella está indicando y analizando como errores terribles del sentido común en nuestro país se están poniendo actualmente como grandes reivindicaciones de moda. O sea, que quizás el interés que pueda tener este pequeñito programa de radio hoy es ver cómo ciertas discusiones de antes actualmente las retomamos y con menor sentido común del que tuvieron en su momento, ¿no? Pero este que tú estás indicando también es clave. Al fin y al cabo,
cuando desmontamos los conocimientos y desmontamos las materias, lo cual para algunos pedagogos actuales es un sueño, es como la gran ilusión, la gran utopía, lo que estamos desmontando son las propias bases del conocimiento. Un conocimiento que para Hannah Arendt solo tiene sentido en cuanto es la transmisión de un mundo ya dado. Que incluso dice, por muy nuevo que se crea América ya a mitad del siglo XX, América ya muy viejo. O sea que en cierto modo estamos haciendo una simulación cuando pretendemos todavía creernos que los americanos del año final de los 50, principios de los 60, todavía hacen de un mundo nuevo. Es mentira. Mentira, simplemente se vive de una ilusión. Pues esa ilusión provoca que de pronto los profesores no tengan formación, que no haya un interés por lo que podríamos llamar una excelencia de los conocimientos y que se genere un tipo de estudios que no logran formar a los alumnos y que por tanto no capacitan a esos estudiantes para que puedan llevar a cabo un cierto tipo de tareas. Y ella dice, la universidad entonces también se pervierte porque tiene que acudir y dotar de unos conocimientos a los alumnos que no provienen de su enseñanza secundaria. Un poco lo que está ocurriendo actualmente en España. Podríamos acabar con otro punto que en este artículo, La crisis de la educación, este ensayo de Hannah Arendt, también deja clara su postura. Es este aprender haciendo, que también está ahora pues bastante en boga en nuestro país y en otros países de nuestro entorno. El tercer aspecto crítico, este aprender haciendo, esta intención de que, figúrate, todos redundan, los conocimientos no son importantes. Incluso los conocimientos, como se dice actualmente, son castrantes, están tiranizando el alma espontánea y creativa del pobre alumno. Y este ya es la guinda, porque al fin y al cabo el aprender haciendo implica que la enseñanza y la capacidad del individuo es meramente operativa. Estamos ante puro condicionamiento. Actualmente lo llamamos con mucha petulancia, como está ocurriendo también en estos últimos tiempos, con términos ingleses, ¿no? El learning by doing, ¿no? Que parece en algunos momentos crucial y que es otra forma de desterrar los conocimientos del ámbito de aprendizaje. ¿Esto a qué dio lugar? Pues, como dice Hannah Arendt, a que la enseñanza se convirtiese en una especie de pobre formación profesional, ni siquiera arreglada, de actividades y profesiones muy lánguidas. Aquel currículum en el que uno podía acabar la high school haciendo cocina, tenis y mecanografía, sin tener ningún tipo de formación y además con un interés tremendo en que era la propia práctica la que simplemente debía de capacitar al alumno. A mí esto pues me lleva, por ejemplo, a esa diferencia tan grave que hay en Europa entre la vieja sociedad del conocimiento y la nueva sociedad de las competencias, que a algunos les agrada tanto por esa pérdida absoluta del sentido común que ha tenido lugar en los últimos tiempos. Lo cierto que hemos querido traer aquí a Hannah Arendt como colofón a estos programas en los que, bueno, las tesis son discutibles, siempre son discutibles y yo creo que por eso están ahí, se discuten. En educación está todo también en movimiento, pero sí yo creo que pueden dar lugar simplemente a la reflexión. Efectivamente, yo creo que lo bueno que sigue teniendo el ámbito de relación intelectual es que podemos volver a sacar a la palestra estas tesis, analizarlas, evaluarlas y sobre todo pues tener la prudencia para saber que siempre que las apliquemos las tenemos que aplicar con buen sentido. Pues muchísimas gracias. A ti, Isabel.